Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy de lengua y literatura. Les comento lo siguiente. La plataforma, la clase en línea estuvo en la plataforma con tiempo programada, por supuesto, y la clase iniciaba a las 10 y 1. Perdón, a las 10, son las 10 y 1. Hasta el momento contamos con cero audiencia dentro de la reunión. Vamos a darles 5 minutitos para que tengan la oportunidad de conectarse a la clase. Hasta eso yo les voy compartiendo lo que es pantalla. Ok, son las 10 y 4. Hasta el momento no contamos con estudiantes conectados a la reunión. Vamos a empezar con lo que es el programa del día de hoy. Se les invita de igual forma a conectarse a los estudiantes a las clases en vivo. Les estamos dando 5 minutitos para que puedan conectarse. Cualquier inconveniente con lo que es la red. Se entiende que a veces hay problemas con internet, pero de igual forma los invito para que puedan conectarse a las clases en vivo. Los que no se puedan conectar, recuerden enviar su respectivo justificativo a la coordinadora en donde indicarán el motivo por el cual no asistieron a las clases en vivo y las fechas que no van a poder asistir o el horario y las actividades porque se les va para poderles considerar lo que es y no tengan una tarea o alguna actividad atrasada. Eso sí deben de ser motivos razonables por los cuales no asistan a una calamidad doméstica por motivos de salud o algo imprevisto. Debe ser firmado por el representante y adjuntado lo que es la foto de la cédula de ambos lados del representante. En la plataforma podemos ver lo que es el link que les indicaba donde se pudieron conectar a lo que es la clase en vivo y ahí indica la hora programada a las 10 de la mañana. También pueden visualizar lo que es el apartado donde se encuentra el texto, aquí donde dice el libro, que es el apartado azul. Contamos con lo que es la tarea en clase y la tarea en casa. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre dos escritores muy importantes que han creado lo que es una
una huella en la historia de la literatura. Anteriormente hablamos de Julio Cortázar, la ilustración que vemos en pantalla, Instrucciones para llorar. ¿De qué se trata? En sí, este texto pertenece a lo que es al libro de historias crónicas o cronopíos de la fama de 1962. Se presenta en sí como un manual irónico donde la narrativa explica paso a paso cómo llorar correctamente, como si se tratara de un instructivo cotidiano. ¿Sabe? Como un instructivo, imagínense que sea uno de cocinar. Parta la cebolla, haga el refrito, póngale tomate, igualito es el instructivo para llorar. Solo que enseña técnicas para poder llorar de forma correcta, como si se tratara de un instrumento de uso cotidiano. Cortázar convierte lo que es un acto emocional y espontáneo en algo mecánico y absurdo, lo que genera un efecto humorístico y crítico. ¿A qué tipo de género pertenece las instrucciones para llorar? Pertenece a lo que es la narrativa breve, con tintes de un cuento humorístico y absurdo. Puede vincularse también con lo que es la narrativa de lo insólito. La estructura que podemos visualizar en Instrumentos para llorar es que tiene un inicio, que se presenta la intención de enseñar a llorar, tiene un desarrollo que se dan las instrucciones precisas, donde poner la mano, qué pensar, cómo dejar caer las lágrimas, y tenemos un cierre que concluye con un tono irónico, manteniendo la parodia del instructivo. Los personajes principales que se narran en esta historia vendría a ser el narrador, que es el protagonista y la guía de la acción que dicta instrucciones, y el lector implícito que quien pues, aprende a llorar. El tema de esta historia es la ironía de transformar un sentido humano en un procedente técnico y la crítica de la mecanización de la vida y la pérdida de autenticidad de las emociones. Es decir, que este instructivo para llorar está pues muy basado en lo que es la actualidad. Por ejemplo, si vemos en lo que es la televisión, para mover lo que es un volumen de audiencia, en algunas ocasiones muchas de las escenas son ficticias en los programas en vivo. Algún presentador o algo crean situaciones o inducen a la audiencia para que sienta emociones. Y eso es parte de la ironía que en sí pues utilizaríamos como ejemplo de instrucciones para llorar, porque transforma un sentimiento humano en un procedimiento técnico. La crítica lo que es la mecanización de la vida y la pérdida de autenticidad en las emociones, es decir, que ya se deja de ser natural y empieza lo que es lo fingido, la hipocresía, que por estar conversando, por ejemplo, con una persona y le dicen, sí, buenas tardes, con una sonrisa alegre, y después cuando llegan a su casa, pues están tristes. Eso también vendría a ser parte de lo que es la hipocresía de los sentimientos o la mecanización de los sentimientos o las expresiones que eh, tratamos de gesticular en la vida diaria. La narrativa tiene el humor absurdo. El instructivo para llorar tiene un humor absurdo en sí, porque el tema pues es un poco controversial. El narrador es en segunda persona porque les da orden y la estructura del manual de instrucciones es de un lenguaje simple y paródico. Recuerden leer el texto para poder realizar lo que es la tarea que se encuentra en la plataforma educativa. También contamos con lo que es el texto de La gallina de Clarice Lispector. Este cuento en sí pertenece a los lazos de familia de 1960. Estamos hablando que son textos de la misma época, porque el texto de las instrucciones para llorar también es de esa época. En sí, la gallina es un relato de la vida de una gallina doméstica que a punto de ser sacrificada logra escapar.
La familia la persigue hasta que ella pone un huevo, lo que provoca que sea momentáneamente respetada y cuidada. Sin embargo, después vuelve a ser tratada como un simple animal para consumo. El relato es una metáfora de la condición femenina y la fragilidad de la existencia. ¿Qué tipo de género tiene lo que es esta historia? Es un género de cuento dentro de la narrativa contemporánea latinoamericana que les estaba hablando anteriormente en la clase. Y también tiene lo que son cortes de existenciales y simbólicos, porque tiene lo que es la narrativa contemporánea latinoamericana, que pasa de lo ficticio a lo real. Tiene una estructura, por supuesto. Este texto cuenta con lo que es la estructura de un inicio en donde se escribe la vida rutinaria y anónima de la gallina. Tiene un nudo en donde intenta de huir y persecuciones por parte de la familia. Tiene el clímax, que es el punto más alto de la historia, en donde la gallina pone un huevo y tiene un lugar en la casa. Y el desenlace pues vuelve a ser olvidada y tratada como antes. Los principales personajes de esta historia sería la gallina, que es la protagonista y el símbolo de vulnerabilidad y opresión. También contamos con lo que es la familia, que es un colectivo anónimo que representa la sociedad y sus jerarquías. El tema que envuelve esta historia de la gallina es la fragilidad de la existencia femenina, la opresión y la falta de libertad, la rutina y el olvido como destino inevitable. Cuenta con una narrativa en tercera persona, un estilo sobrio, directo y con gran carga simbólica. La historia de la gallina usa del cotidiano como metáfora de la existencia. Es decir, que si nos referimos al género, hacemos una comparación. En el género, las instrucciones para llorar narra de forma breve, humorística y absurda. Y en el cuento de la gallina, el género es un cuento existencial y simbólico. En instrucciones para llorar, la estructura es manual de pasos, inicio, desarrollo y fin. En cambio, en la gallina tiene un lineal, una estructura lineal, inicio, nudo, clímax y desenlace. Los personajes. En las instrucciones para llorar, los personajes son el narrador y el lector implícito. Y en la historia de la gallina es la gallina y la familia. El tema que envuelve a instrucciones para llorar es la ironía sobre la mecanización de las emociones, y en la gallina la fragilidad, opresión y la existencia femenina. Si nos referimos a lo que es el narrador, en instrucciones para llorar es en segunda persona y en la gallina es en tercera persona observador. Hasta allí les expliqué lo que es el tema, que implica instrucciones para llorar y la historia de la gallina. Para poder resolver, pueden visualizar que está el texto de lectura. Para poder resolver lo que es la tarea en clase, pueden visualizar, déjenme hacerles un poquito de zoom. Ya, como pueden visualizar, vamos a definir todas estas dos tareas basadas en ese texto. El primer ejercicio de la tarea en clase es: definamos el argumento, el ambiente y la trama del cuento de la gallina. El segundo ejercicio es: vamos a describir el personaje principal, detallamos tanto como los rasgos físicos como los internos. El tercer ejercicio: vamos a identificar el conflicto del cuento, qué tipo de oposición de fuerza de las expuestas en la acápice, que hable de la trama. Recuerden que es sobre la historia de la gallina. En la tarea en clase es sobre la historia de la gallina y la tarea en casa vamos a hacer lo siguiente. Con base en la información del cuento descrito, de que describimos a la gallina y pensamos en qué símbolo. Si leemos la historia de la gallina,
qué símbolo pensamos que representa esta gallina y por qué. Eso vamos a resolver en ese ítem. En el segundo ítem vamos a explicar los acontecimientos que hace que la gallina experimente un cambio que ocurrió con la gallina al final. El tercer ejercicio vamos a identificar las escenas o los episodios del cuento que tienen humor e ironía y vamos a explicar por qué. El cuarto ejercicio vamos a sí, hacer lo siguiente. Si reemplazamos a la gallina, si reemplazamos a la gallina de este cuento por un personaje humano, sería un hombre o una mujer y por qué. Entonces la tarea está súper fácil. Solo tienen que leer el texto que está en la plataforma y basado en esa lectura van a responder las preguntas que están o las interrogantes que están en la plataforma educativa. Voy a proceder a tomar captura de pantalla para poder tener evidencia de que el día de hoy en la materia de lengua y literatura, el día 22 de agosto, no hemos tenido estudiantes conectados a esta reunión para poder compartir con ustedes y que puedan ver en pantalla. Listo, como pueden ver, se ve la fecha, que es el día de hoy, se ve la hora y se ve la cantidad de participantes que están conectados. Cero audiencia. Les invito, les extiendo la invitación para que puedan conectarse a las clases en vivo y poder visualizarlos, conocerlos, si tienen dudas del tema, poder repasarlo, más que todo porque tenemos un contacto con ustedes y podemos llenar esos vacíos académicos que tengan o solventar la información de dudas que tengan al respecto. Si no se pueden conectar a las clases en vivo, comunicarlo con la coordinadora académica, con su respectivo justificativo firmado por su representante y la foto de la cédula junto al representante. Recuerden que ese documento lo tiene que enviar el representante de ustedes, indicando la fecha y las horas en las cuales no pudo asistir a la clase en vivo. Si tienen dudas, me escriben un mensajito por la plataforma educativa y yo con gusto se las resuelvo siempre y cuando esté la respuesta dentro de ese espacio porque saben que no ingresa mucho texto allí. Si no podemos resolver esa duda dentro del mensajito de la plataforma, los invito a que se conecten a las clases en vivo para poder resolver las dudas en la clase en vivo. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos el día lunes. Que tengan buen día.